Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La nieve caía con una lentitud exasperante sobre el pavimento helado de Saint Joseph Township en el estado de Michigan aquella noche del 31 de diciembre de 2018. El aire era tan frío que cortaba la respiración y cristalizaba el vaho apenas salía de la boca, pero dentro de la casa de la familia Hassel el ambiente era cálido y vibrante. Se respiraba el aroma inconfundible de la comida casera, el sonido de las risas y esa electricidad estática que precede al cambio de año. Tyrone Hassel III, un joven sargento del ejército de los Estados Unidos, se encontraba en la cúspide de su vida. A sus 23 años lo tenía todo, o al menos eso era lo que su corazón noble y confiado le dictaba. Era un hombre respetado en su unidad, un padre devoto y un esposo que creía firmemente en la santidad de su matrimonio. Sin embargo, ignoraba que la muerte lo acechaba no en un campo de batalla lejano ni bajo el fuego de enemigos extranjeros, sino en la entrada de la casa de su propio padre, orquestada por la mujer que había jurado amarlo, hasta que la muerte los separase. Tyrone había regresado a casa para las fiestas disfrutando de un permiso militar. Servía en la 3ª División de Infantería en Fort Stewart, Georgia, un lugar donde el calor húmedo del sur contrastaba radicalmente con el invierno crudo de su natal Michigan. Aquella noche vestía ropa cómoda lejos de los rigores del uniforme de combate. Su sonrisa iluminaba la estancia mientras interactuaba con sus familiares. Había traído consigo a su esposa Kemia Hassel y a su hijo pequeño. Para Tyrone aquel viaje no era solo una visita protocolaria, era un retorno a las raíces, un momento para recargar el espíritu antes de continuar con su exigente carrera militar. Su padre Tyrone Hassel II lo miraba con orgullo. Veía en su hijo no solo a un soldado condecorado, sino a un hombre bueno, alguien que había logrado superar las dificultades del entorno para construir una vida de honor y servicio. Pero mientras Tyrone reía y compartía anécdotas en la sala de estar, Kemia Hassel se comportaba de una manera que para un observador casual podría haber parecido simplemente distante o cansada, pero que bajo la lupa de la verdad revelaba una oscuridad abismal. Kemia también era soldado especialista en el mismo ejército. Se habían conocido en el servicio y su unión parecía a ojos externos la alianza perfecta de dos vidas dedicadas a la patria. Sin embargo, Kemia no estaba allí en espíritu. Su mente estaba en otro lugar, maquinando, cronometrando y esperando. La mujer de 22 años mantenía una fachada de normalidad, pero sus dedos se movían nerviosos sobre la pantalla de su teléfono móvil, enviando mensajes que sellarían el destino de su esposo. La tragedia de esta historia no radica solamente en el acto violento, sino en la traición absoluta que lo precedió. Kemia no actuaba sola. En las sombras de esta trama macabra se encontraba Jeremy Cuellar, otro soldado especialista de 24 años. Jeremy y Kemia habían iniciado una relación clandestina meses atrás. Lo que comenzó como una aventura prohibida en los barracones y zonas de entrenamiento de Fort Stewart se había transformado en una obsesión tóxica. Ambos compartían un deseo mutuo de estar juntos, pero se sentían atrapados por las circunstancias legales y sociales de sus matrimonios y sus carreras. El divorcio parecía una opción demasiado complicada, demasiado costosa y sobre todo no les ofrecía el beneficio económico que ellos codiciaban con avaricia desmedida. El ejército de los Estados Unidos ofrece a sus soldados un seguro de vida conocido como SGLI. En el caso de Tyrone, la póliza ascendía a $400,000. Para Kemia y Jeremy esa cifra se convirtió en el precio de la vida de Tyrone. En sus mentes retorcidas, $400,000 eran el pasaporte hacia una nueva vida juntos, libre de ataduras y financiada por la sangre del hombre que estorbaba sus planes. Planearon el asesinato con una frialdad que helaba más que el viento de Michigan. Jeremy había viajado desde Georgia hasta Michigan siguiendo a la pareja, acechando como un depredador en la oscuridad, esperando la señal de Kemia para ejecutar el golpe final. La noche avanzaba y el reloj se acercaba a la medianoche. La euforia de la víspera de Año Nuevo estaba en su punto álgido. Tyrone, ajeno a que sus minutos estaban contados, decidió tener un gesto de amabilidad con su esposa. Kemia le había dicho que no se sentía bien y se había retirado a una habitación de la casa. Tyrone, preocupado y cariñoso, preparó un plato de comida para ella. Quería asegurarse de que comiera algo antes de que terminara el año. Tomó el plato con las manos llenas de afecto y se dirigió hacia donde ella estaba, pero Kemia le pidió que le trajera algo más, o quizás fue una excusa para hacerlo salir de la seguridad del hogar. Tyrone salió de la casa hacia su camioneta. La noche era un manto negro.
El silencio de la calle solo era roto por el crujido de la nieve bajo sus botas. No vio a la figura que emergió de las sombras. No hubo advertencia ni duelo ni palabras finales. Jeremy Cuellar, armado con una pistola semiautomática, se acercó y abrió fuego. El sonido de los disparos rompió la paz de la noche festiva. No fueron fuegos artificiales. Fue el sonido seco y letal de la traición. Tyrone cayó al suelo herido de muerte. Su sangre caliente comenzó a manchar la nieve inmaculada, creando un contraste horroroso que marcaría para siempre la memoria de ese lugar. Dentro de la casa el caos se desató. Al escuchar las detonaciones, el padre de Tyrone y otros familiares corrieron hacia la salida temiendo lo peor, pero esperando que fuera cualquier otra cosa. Lo que encontraron fue una escena de pesadilla. Tyrone yacía en el pavimento luchando por sus últimos alientos. Su padre, en un acto de desesperación, intentó socorrerlo gritando, pidiendo ayuda, tratando de mantener a su hijo en este mundo, pero las heridas eran devastadoras. Tyrone Hassell III murió poco después, llevándose consigo la inocencia de una familia que jamás volvería a ser la misma. La policía llegó al lugar y comenzó la investigación. En los primeros momentos todo era confusión. ¿Quién querría matar a un joven soldado querido por todos en la entrada de la casa de su padre en Nochevieja? Parecía un crimen sin sentido, quizás un robo que salió mal o un acto de violencia aleatoria. Kemia Hassell interpretó su papel a la perfección. Lloró, se mostró devastada, abrazó a los familiares de Tyrone aceptando sus consuelos. Se presentó ante los detectives como la viuda joven y doliente cuyo mundo se había derrumbado. Sin embargo, los investigadores de homicidios están entrenados para ver más allá de las lágrimas. Saben que en la mayoría de los casos la clave del crimen reside en el círculo más cercano de la víctima. A medida que pasaban los días y se realizaban los funerales con todos los honores militares que Tyrone merecía, la fachada de Kemia comenzó a mostrar grietas imperceptibles para la familia pero visibles para la justicia. La policía local, en colaboración con la División de Investigación Criminal del Ejército, comenzó a rastrear las huellas digitales y electrónicas de los implicados. En la era moderna ningún crimen es perfecto, porque nuestros dispositivos son testigos silenciosos de nuestros pecados más oscuros. Los investigadores centraron su atención en los teléfonos móviles. Descubrieron una cantidad inusual de comunicaciones entre Kemia y un número desconocido en los momentos previos y posteriores al asesinato. Ese número pertenecía a Jeremy Cuellar. Al profundizar en el contenido de sus interacciones digitales a través de aplicaciones de mensajería como Snapchat, la verdad comenzó a emerger como un cadáver flotando en el agua. No eran mensajes de condolencia ni de amistad. Eran mensajes de coordinación, de amor prohibido y de frustración. Kemia y Jeremy habían discutido los detalles del plan. Habían hablado de cómo y cuándo hacerlo. Incluso después del asesinato continuaron comunicándose, planeando cómo gastarían el dinero del seguro y cómo continuarían sus vidas juntos. Pero la arrogancia de los criminales fue su perdición. Kemia, en su inmensa frialdad, no calculó que la tecnología guarda secretos incluso cuando se intenta borrarlos. Además, cometió el error de confiar en su entorno carcelario cuando las sospechas llevaron a su detención inicial. Mientras estaba bajo custodia, quizás abrumada por la presión o simplemente necesitada de jactarse de su inteligencia, habló. Una llamada grabada desde la cárcel se convirtió en una pieza clave de evidencia. En ella Kemia no mostraba remordimiento. Su voz no temblaba por la pérdida de su esposo, sino por la frustración de que sus planes se estuvieran desmoronando. La policía detuvo a Jeremy Cuellar en Georgia. El soldado que había apretado el gatillo fue confrontado con las evidencias. La lealtad entre los conspiradores, que parecía inquebrantable cuando soñaban con los $400.000, se disolvió rápidamente ante la perspectiva de la cadena perpetua. La historia de amor trágico que ellos creían protagonizar se reveló como lo que realmente era: una conspiración sórdida y brutal impulsada por la codicia y el egoísmo. Durante el proceso judicial, los detalles que salieron a la luz horrorizaron a la comunidad y a la nación entera. Se supo que Kemia había dado la ubicación exacta de Tyrone a Jeremy. Se supo que ella sabía que Jeremy estaba esperando afuera con un arma cargada mientras ella miraba a su esposo a los ojos dentro de la casa. La premeditación era absoluta. No fue un crimen pasional en el sentido de un arrebato momentáneo, fue una ejecución calculada con semanas de antelación.
Kemia había buscado activamente cómo cobrar el seguro de vida poco después de la muerte de su esposo, mostrando una prisa que levantó banderas rojas en los investigadores del ejército. El padre de Tyrone, devastado, tuvo que enfrentarse no solo a la pérdida de su hijo sino a la traición de la mujer, a la que habían acogido como una hija. En las audiencias judiciales la tensión era palpable. La familia Hassel, que había abierto sus brazos y su hogar a Kemia, ahora la miraba sentada en el banquillo de los acusados con el uniforme naranja de la prisión, despojada de su rango militar y de su máscara de viuda doliente. Las pruebas eran contundentes. Los mensajes de texto, las ubicaciones de los teléfonos móviles, las confesiones parciales y las grabaciones construyeron un muro de culpabilidad alrededor de Kemia y Jeremy. El juicio de Kemia Hassel fue un descenso a los infiernos de la psicología humana. El jurado escuchó cómo ella había manipulado la situación, cómo había jugado con los sentimientos de Tyrone hasta el último segundo. Se reveló que Tyrone estaba planeando darle una sorpresa a ella para mejorar su matrimonio, ajeno a que ella estaba planeando su funeral. La fiscalía pintó el retrato de una mujer narcisista incapaz de sentir empatía, que veía a las personas como obstáculos o herramientas para sus fines. Jeremy Cuellar, por su parte, fue retratado como el brazo ejecutor, un hombre dispuesto a matar a un compañero de armas por la promesa de dinero y sexo. El veredicto no tardó en llegar. Kemia Hassel fue declarada culpable de asesinato en primer grado y de conspiración para cometer asesinato. La sentencia fue implacable: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La justicia terrenal había hablado. Kemia pasaría el resto de sus días naturales tras las rejas, viendo pasar los años sin disfrutar ni un solo centavo de los $400.000 manchados de sangre. Jeremy Cuellar, enfrentando una montaña de pruebas en su contra, optó por un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena más severa, aunque también fue condenado a una larga pena de prisión de 65 años, asegurando que su juventud y madurez se marchitaran en una celda. La historia de Tyrone Hassel III es un recordatorio sombrío de que el mal no siempre tiene un rostro monstruoso. A veces tiene el rostro de quien duerme a tu lado. Tyrone fue un héroe en su vida pública, sirviendo a su país con honor, pero fue víctima de una guerra privada que no sabía que estaba librando. Su legado, sin embargo, perdura en la memoria de su familia y en la de su hijo, quien crecerá sabiendo que su padre fue un hombre bueno que amó hasta el final. La comunidad de Saint Joseph Township y la comunidad militar quedaron marcadas por este evento. La confianza se rompió y la inocencia se perdió aquella noche de nieve y sangre. El caso resonó profundamente porque rompió con el arquetipo del soldado caído. No murió por una bomba en tierras lejanas, sino por la avaricia en su propio patio trasero. La figura de Kemia Hassel se convirtió en sinónimo de la traición definitiva. ¿Cómo alguien puede compartir la vida, la cama y un hijo con una persona y al mismo tiempo planear su exterminio? Es una pregunta que persigue a todos los que conocen los detalles de este caso. No hay respuesta satisfactoria, solo la constatación de que la oscuridad humana es profunda y a veces insondable. Mientras el tiempo avanza y la nieve vuelve a caer cada año sobre Michigan, la tumba de Tyrone Hassel es un lugar de peregrinación para aquellos que lo amaron. Las estaciones cambian, los años pasan, pero el dolor de su ausencia sigue presente, un hueco que ninguna sentencia judicial puede llenar. La justicia se sirvió, sí, pero no puede devolver la vida ni borrar el momento en que los disparos sonaron en la noche de fin de año. La historia queda escrita en los anales del crimen verdadero como una advertencia sobre los peligros de la codicia y la fragilidad de la confianza. Kemia, encerrada en su celda, tiene ahora todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre las decisiones que la llevaron allí. Quizás en la soledad de la prisión se dé cuenta de que la libertad no se compra con sangre y que el verdadero amor no destruye. O quizás su corazón siga siendo tan frío como la noche en que envió a su esposo a la muerte. Eso es algo que solo ella y su conciencia saben. Mientras tanto, el mundo sigue girando y la memoria de Tyrone brilla como una luz tenue pero persistente, recordándonos que incluso ante la traición más vil, la dignidad de la víctima permanece intacta. El relato de lo sucedido aquella noche es denso y complejo, lleno de matices que se pierden en los titulares de prensa. Fue una coreografía de la muerte donde cada paso estaba medido. Jeremy esperando en el frío con el arma pesándole en la mano. Kemia dentro fingiendo normalidad. Tyrone caminando hacia su destino. Es una narrativa cinematográfica pero dolorosamente real. No hubo música de fondo ni cortes de cámara, solo la cruda realidad de la violencia.
La premeditación fue tan extensa que incluía coartadas y planes de escape emocional. Kemia creía que podía engañar a todos, que podía llorar ante las cámaras y salirse con la suya. Subestimó no solo a la policía sino a la propia naturaleza de la verdad, que siempre busca la manera de salir a la luz. La ironía final es que el dinero del seguro que tanto deseaban nunca llegó a sus manos. El sistema diseñado para proteger a las familias de los soldados funcionó y al descubrirse el crimen, los beneficios fueron bloqueados para la asesina. La codicia rompió el saco, como reza el dicho popular, pero el costo fue una vida humana insustituible. $400.000. Esa fue la cifra que pusieron a la vida de un padre, un hijo y un esposo. Una cifra que escrita en papel parece grande, pero que comparada con el valor de una vida vivida con honor es insignificante. La familia Hassell ha tenido que aprender a vivir con el dolor y con la presencia constante de la ausencia de Tyrone. Han tenido que explicarle a un niño por qué su padre no está y eventualmente tendrán que explicarle por qué su madre tampoco está. Es una carga generacional, una herida que tardará décadas en cicatrizar si es que alguna vez lo hace. La fortaleza de los Hassell ha sido admirable, manteniendo viva la memoria de Tyrone no como una víctima sino como el hombre vibrante y amoroso que fue. En retrospectiva, las señales estaban ahí como siempre suelen estarlo. La distancia emocional, las discusiones silenciosas, las miradas esquivas. Pero el amor y la confianza a menudo nos ciegan ante la realidad. Tyrone amaba a su esposa y confiaba en ella. Esa fue su única debilidad. No vio venir el golpe porque venía de la persona que debía protegerle la espalda. En el código militar la lealtad es un pilar fundamental. Tyrone vivió por ese código. Kemia y Jeremy lo pisotearon de la manera más vil posible, deshonrando no solo su matrimonio sino también el uniforme que vestían. La resolución del caso trajo un cierre legal, pero dejó muchas preguntas morales abiertas. ¿Qué lleva a un ser humano a cruzar esa línea? ¿Cómo se deshumaniza a una persona hasta el punto de verla solo como un obstáculo para obtener dinero? Son preguntas que los psicólogos criminales estudian, pero que rara vez encuentran una respuesta que satisfaga el alma. El mal existe a veces sin una causa compleja más allá del egoísmo puro. Hoy la casa en St. Joseph Township sigue en pie. La calle sigue siendo la misma. Pero para quienes conocen la historia, ese pedazo de asfalto y hormigón está cargado de una energía diferente. Es un monumento invisible a la tragedia. La vida de Tyrone Hassell III fue corta, pero su historia resuena como un eco, advertencia y lamento a la vez. Nos recuerda que debemos valorar a quienes nos rodean, pero también nos enseña que la confianza es un regalo precioso que no debe entregarse ciegamente a quien no ha demostrado merecerlo. Así concluye la crónica de una noche de invierno donde el calor del hogar fue extinguido por la frialdad de la avaricia. Una historia sin final feliz donde los culpables pagan su condena pero donde el inocente no regresa. La justicia hizo su trabajo, los detectives cumplieron su deber y los jueces dictaron sentencia. Pero el silencio que dejó Tyrone al partir es un vacío que ninguna palabra puede llenar. Solo queda el recuerdo, la memoria y la esperanza de que en algún lugar más allá del dolor y la traición él haya encontrado la paz que le fue negada en esta tierra. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.